vuestras manos en el santuario y bendecid al Señor. Bendecid al Señor, todos los siervos del Señor. Alzad vuestras manos en el santuario y bendecid al Señor. Bendecid al Señor, todos los siervos del Señor. Cantad alabanza en el santuario y bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Estamos aquí en ambiente de fiesta. Vamos a empezar algo importante. Comenzamos la solemne celebración del Domingo de Ramos y así iniciamos la Semana Santa que nos conducirá a la gran fiesta de Pascua. Jesús, condenado a muerte, sufre y muere, pero Dios Padre le resucita para que viva para siempre y así sea nuestra guía y Señor. Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y me dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan porque por doquier, como rabiosos perros, mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos,
se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, y para que en nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán para que se lo entregue? Ellos le aseguraron 30 monedas de plata, y desde ese instante comenzó a buscar una ocasión para entregárselo. El primer día de la fiesta, en que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Jesús contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy tristes, uno por uno, se pusieron a preguntarle. ¿Seré yo, Señor? Él contestó: El que ha metido la mano conmigo en el plato, ese es el que me entregará. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que iba a entregarlo, le preguntó también. ¿Seré acaso yo, maestro? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después, tomando una copa de vino y dando gracias, se la dio diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por los hombres, para que se les perdonen sus pecados. Y les digo que no volveré a beber de este producto de la uva, hasta el día en que beba con ustedes vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el Cerro de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a desilusionar de mí esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: Aunque todos dejen de creer en ti, yo nunca vacilaré. Jesús le replicó: Yo te aseguro que esta misma noche, antes del canto de los gallos, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir, no renegaré de ti. Y todos los discípulos decían lo mismo. Llegó Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar.
Llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: Siento una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí velando conmigo. Fue un poco más lejos y tirándose en el suelo hasta tocar la tierra con su cara, hizo esta oración: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, se cumpla no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos y dijo a Pedro: De modo que no han tenido valor de acompañarme ni una hora. Estén despiertos y orando para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar y dijo: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Después volvió y los halló dormidos de nuevo, porque se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después volvió donde los discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Llegó la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está muy cerca el que me va a entregar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente armada de espadas y de palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. Pues bien, el traidor les había dado esta señal: El que yo bese, ese es, arréstenlo. y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. y lo besó. Pero Jesús le dijo: Amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron, detuvieron a Jesús y se lo llevaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del jefe de los sacerdotes, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada padecerá también por la espada. ¿No crees que puedo llamar a mi Padre y Él al momento que me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero entonces no se cumplirían las escrituras donde se afirma que esto debe suceder. En ese momento Jesús dijo al tropel de la gente: Salieron y arrestarme con espadas y palos como a un ladrón. Sin embargo, yo me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me arrestaron. Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, jefe de los sacerdotes. Ahí se hallaban reunidos los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos, hasta llegar al palacio del jefe de los sacerdotes. Entró en el patio y se sentó con los sirvientes para saber el final. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa en contra de Jesús para condenarlo a muerte. Y aunque se presentaron muchos testigos falsos, no la hallaban. Por último, llegaron 2 que declararon: Ese hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Con esto, poniéndose de pie el jefe de los sacerdotes, preguntó a Jesús: ¿Nada contestas a las declaraciones de los testigos en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo:
Yo te ordeno de parte del verdadero Dios que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Así es, tal como acabas de decir. Yo les anuncio además que a partir de hoy ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso, viniendo sobre las nubes. Entonces el jefe de los sacerdotes rasgó sus ropas diciendo: Ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír el insulto contra Dios. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: Merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle la cara y a darle bofetadas diciendo: Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y acercándose una muchachita de la casa, le dijo: ¿Tú también eres de los que andaban con Jesús de Galilea? Pero él lo negó delante de todos diciendo: No entiendo lo que dices. Yendo hacia la entrada, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes: Este estaba con Jesús de Nazaret. Pedro negó por segunda vez jurando: No conozco a ese hombre. Poco después se le acercaron los que estaban allí y le dijeron: Tú eres también de esos que andaban con Jesús. Se nota en tu modo de hablar. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Y al momento cantó el gallo. Y recordó Pedro las palabras que Jesús le había dicho: Antes del canto del gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Cuando amaneció, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para ver la manera cómo hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos, diciéndoles: He pecado, entregando a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿Qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, lanzando las monedas en el templo, fue a ahorcarse. Los sacerdotes recogieron las monedas, pero pensaron: No se puede echar este dinero en la caja del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con ese dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de los extranjeros. Por eso ese lugar se llama hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como lo dispuso el Señor. Jesús compareció ante el gobernador Poncio Pilato, que le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú lo has dicho. Estaban acusándolo los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías, pero él no contestó nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todos los cargos que te han hecho? Pero él no contestó ninguna pregunta, de modo que el gobernador no sabía qué pensar. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado, a elección de la gente. Había entonces un prisionero famoso llamado Barrabás. Pilato dijo a los que se hallaban reunidos: ¿A quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Ya que sabía que se lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te metas con ese hombre, porque es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los sacerdotes y los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús.
Cuando el gobernador volvió a preguntarles, ¿cuál de los dos quieren que les deje libre? ellos contestaron. A Barrabás. Pilato les dijo. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron. Que sea crucificado. Pilato insistió, ¿Qué maldad ha hecho? pero los gritos del pueblo fueron cada vez más fuertes. Que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar. Es cosa de ustedes. y todo el pueblo contestó. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que fuese crucificado. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que había trenzado con espinas y en la mano derecha una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo, ¡Viva el Rey de los judíos! Le escupían la cara y quitándole la caña le pegaban en la cabeza. Después se burlaron de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Ahí lo crucificaron y después echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por qué lo habían condenado. Este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí meneaban la cabeza y lo insultaban, diciendo, Hola, tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, líbrate del suplicio, baja de la cruz si eres el Hijo de Dios. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley lo insultaban diciéndole, Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo libere, pues que él mismo decía, soy el Hijo de Dios. hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani. ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían, Está llamando a Elías. y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le daba de beber. Otros decían, Déjalo, veamos si viene Elías a liberarlo. entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu. En ese mismo instante, la cortina del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. Además tembló la tierra y hubo rocas que se partieron. También algunos sepulcros se abrieron y fueron resucitados los cuerpos de muchos creyentes. Estos salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús. Fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba pasando, tuvieron mucho temor y decían,
Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También estaban allí observando de lejos muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirle, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, vino un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también se había hecho discípulo de Jesús. Fue donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y el gobernador ordenó que se lo entregaran. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, que se había hecho para sí mismo. Después movió una gran piedra redonda para que sirviera de puerta y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas al sepulcro, frente al sepulcro. Al día siguiente, era el día después de la preparación de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron juntos ante Pilato para decirle: Señor, hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando todavía vivía, después de 3 días resucitaré. Por eso, manda que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Esto sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió: Ahí tienen los soldados, vayan y tomen las precauciones que crean convenientes. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellando la piedra y poniendo centinelas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Algunos de ustedes conocen el pintor dominico Fray Angelico. Él es acreditado como uno de los mejores pintores del Renacimiento italiano. Uno de sus cuadros de la crucifixión de Jesús tiene a Santo Domingo en la pie de la cruz, aferrando la cruz, mientras la sangre de Jesús derrama de su pecho, de sus manos y particularmente de sus pies. Santo Domingo en este cuadro tiene sus ojos fijados en el Señor. Él puede saber el valor de la sangre de Cristo, pues su cara es dirigida al Señor en toda admiración, en toda devoción. Toma un cáliz lleno de vino y pronuncia sobre este vino: este es el cáliz de mi sangre, sangre derramada para el perdón de pecados de muchos. Está diciendo Jesús que su sangre ya en el cáliz va a ser derramada el próximo día en la cruz. Y por esta crucifixión y derrama de sangre somos salvados de nuestros pecados. Solamente tenemos que reconocernos como pecadores y hacer esfuerzos para cambiar nuestra conducta. Eso no nos suena muy difícil, pero nosotros humanos, siendo como somos, hemos tenido bastante dificultad a hacer las dos cosas: reconocernos como pecadores y cambiar
nuestra conducta. En la pasión de Cristo encontramos a Pilato, que no quiere tomar responsabilidad de la sangre de Cristo. No quiere admitir su indisposición de confrontar a los judíos con la verdad. En lugar de esto, él trata de lavarse de la responsabilidad con agua. Pero no se puede lavar un pecado con agua. También Judas está ahí. Dice el Evangelio que sí se arrepiente, reconoce su pecado cuando entrega las monedas atrás a los sumos sacerdotes, pero él no quiere cambiar su conducta. Más bien se ahorca. También en este evangelio tenemos a los judíos. Ellos sí aceptan la responsabilidad de la sangre de Cristo. Dicen, gritan, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero no se reconocen como pecadores. No cambian su conducta. Tenemos que preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros en medio de esta drama? ¿Estamos preparados para reconocer nuestros pecados? Pedir el perdón del Señor y cambia nuestra conducta? Pues somos como los sumos sacerdotes con envidia. Cuando queremos que aquellos que se prueban más talentosos, más afortunados que nosotros, deseamos lo malo para ellos. También somos como los discípulos que huyeron, abandonan a Jesucristo en el jardín, cuando nosotros deliberadamente rechazamos la oración. También somos como Pedro, que miente para evitar una situación difícil. Todos estos, esta manera, pecamos nosotros. La cuestión es que estamos preparados a reconocernos y cambiar nuestra conducta. Solo por hacer esto podemos aprovecharnos de la crucifixión y muerte de Jesucristo. Solo por reconocernos como pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados, podemos tener la gracia para vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios.
Permítame pedirles que te pongan de pie una vez más para la profesión de la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una mencionación y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora queremos poner todas nuestras necesidades y intenciones en las manos siempre generosas de nuestro Dios. Por toda la humanidad, para que crezcan los corazones de todos sentimientos de generosidad, perdón y amor, roguemos al Señor. Por los cristianos, para que nuestro modo de vivir se parezca cada día más al modo de Jesús, roguemos al Señor. Por los que no conocen a Jesús, para que puedan llegar a sentir la alegría y la vida que Él nos da, roguemos al Señor. Por quienes sufren enfermedad o soledad, para que experimenten la fuerza de Dios y la ayuda de los hermanos, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí hoy celebrando esta Eucaristía, para que esta Semana Santa nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas nuestras intenciones particulares y todos nuestros queridos difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, escucha nuestras oraciones, danos todo lo necesario para seguir a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a tu casa celestial. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Oren, hermanas y hermanos en Cristo, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extiende sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y dense a uno a otro una señal de esta paz que tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Paz. Para nosotros, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno que se me casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo me guarde para vida eterna. Una corona
Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó de entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe para siempre. Amén. Váyase en paz, glorificando a Dios con sus vidas.